día y un feliz sábado para ti. Está comenzando Adoración Especial, este espacio que hemos preparado con mucho cariño para ti, para que juntos podamos adorar a Dios, para también juntos abrir su palabra. Y quien, por cierto, estará el día de hoy compartiendo un mensaje especial para ti, será el pastor Yaret Barrenechea. Él es presentador del programa Lugar de Paz. Programa, por cierto, que se transmite por radio y televisión Nuevo Tiempo. Así que quédate con nosotros que el mensaje de hoy con seguridad va a tocar tu corazón. Y también, como cada sábado, compartiremos una historia de fe y fidelidad a Dios en el cuadro Probad y Ved. Y por supuesto, amigos, como siempre, no puede faltar la buena música. Nos estará acompañando el día de hoy el cuarteto Arautos do Rei. Y hablando de buena música, llegó el momento de cantar. Sí, para iniciar nuestro programa vamos a hacerlo cantando junto a ti. Por eso quiero ya presentar a nuestro grupo de adoración. En esta mañana quien nos acompaña es Denise Venegas. Ella es productora del programa Lugar de Paz. También está con nosotros David Gervasoni, él es productor del programa Biblia Fácil. Y también se encuentra el barítono del cuarteto Arautos do Rei, Denis Versiani. Y por supuesto, en el piano nos acompaña el maestro Yader Santos. Así que amigos, vamos juntos a cantar, a alabar a Dios con el himno titulado Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Amigos, qué bueno es juntos alabar, cantar a Dios. ¿No es así? Por cierto, qué hermoso himno, qué linda letra. Espero que tu nombre y el mío se encuentren en esa lista para juntos entrar a la patria celestial. Y siguiendo con más aquí en Adoración Especial, llegó el momento de compartir historias de fe y fidelidad a Dios. Así que vamos juntos a acompañar la siguiente historia en el cuadro Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Dificultad superada. Mi nombre es Deusibanio Dorneles. Soy adventista desde los 10 años. Siempre participé con entusiasmo en diversas funciones de la iglesia, y eso me hizo muy bien. Vengo de una familia de comerciantes del área de textiles y confecciones. Recientemente abrimos nuestra primera tienda de telas, aprovechando los conocimientos que adquirí cuando era muy joven, trabajando con mis padres.
Mi esposa Lilian es mi brazo derecho y trabajamos juntos en nuestra pequeña empresa. Con el tiempo, nuestra cartera de clientes aumentaba, muchas ventas, muchos pedidos. Y con eso hicimos planes para el futuro, incluyendo la compra de una casa nueva. Sin embargo, la crisis económica de nuestro país afectó profundamente al mercado de las confecciones y de un día para otro, vimos como uno por uno los cheques de nuestros mejores clientes no tenían fondos. Me senté con mi esposa y le conté lo que estaba sucediendo, ya que teníamos 2 hijos pequeños y también muchos compromisos financieros relacionados a nuestro negocio. Después de orar y confesarle a Dios nuestra preocupación, nos sentimos aliviados, seguros de que el Señor nos mostraría una solución. A pesar de las dificultades, nuestra comunión no fue destruida y nunca pensamos en cambiar nuestra rutina en la iglesia. Nuestra fidelidad jamás fue colocada a prueba, pues en nuestro corazón había espacio para una gratitud sincera por todo lo que el Señor ya había hecho por nosotros. Lilian decidió volver a coser como cuando era soltera. Teníamos un gran stock de telas en nuestra tienda y percibimos que esa idea iba a resultar. Así que mi esposa diseñó una nueva línea de ropa femenina dirigida al público evangélico y comenzó a preparar los moldes. Las primeras piezas ya estaban listas y comenzamos a venderlas en la gran feria que funciona en Goiânia todos los domingos. A pesar de la competencia con centenas de otros fabricantes, las ropas confeccionadas por Lilian tuvieron gran aceptación en el mercado. Venían compradores de muchas ciudades de Goiás y también de otros estados. El éxito fue tan grande que decidimos crear una marca propia para agregarle un mayor valor comercial a nuestras confecciones. Pasaron los años. Ya era hora de salir de la feria para cambiarnos a un lugar más adecuado para exponer nuestra ropa. Y en ese momento decidimos invertir en una tienda dentro de uno de los principales centros comerciales de la región. Al hablar de nuestro negocio con el administrador, nos encontramos con un gran problema. ¿Ustedes me están diciendo que no abrirán su tienda el día sábado? Aquí abrimos todos los días de la semana y existe una multa contractual para ese caso. Pero lo haremos diferente. Voy a autorizar el funcionamiento de su tienda con la libertad de cerrar los sábados. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a quebrar en 3 meses por no abrir la tienda en el mejor día de ventas. Eso es lo que ocurrirá. Hoy, después de 12 años, nuestra tienda es de las más exitosas del centro comercial. Distribuimos nuestra marca en todo Brasil a través de revendedores y recibimos a la mayoría de nuestros clientes el día viernes. Nunca abrimos nuestra tienda los sábados y siempre confiamos que el Señor sería el gran administrador de nuestra empresa y de nuestra vida. En el momento de adoración en la iglesia, junto a mi esposa y a mis hijos ya crecidos, yo pongo dentro del sobre no solo el diezmo y mi ofrenda, sino también todo mi corazón. La idea de compartir mi experiencia es hablar contigo que también eres emprendedor, que a veces estás preocupado porque tu empresa no abrirá los sábados. El sábado nunca fue el problema. El sábado es una bendición, porque el mismo Dios que hizo y cumplió todas las promesas en el pasado es el Dios de hoy y Él va a cumplir todas las promesas en tu vida. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Qué bueno es compartir estas historias de fe y fidelidad a Dios que nos recuerdan siempre que cada vez que somos fieles, Dios siempre nos va a recompensar. Amigos, llegó el momento de escuchar excelente música, música que toca tu corazón. Quiero presentar a continuación al cuarteto Arauto Surrey con el tema titulado Úsame Siempre.
tras día yo me entrego en comunión y por completo úsame siempre, solo tú, Señor. Como tu siervo me reconozco en tu palabra, me fortalezco, úsame siempre, solo tú, Señor. Quiero ser usado como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Día tras día yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego, úsame siempre, solo tú, Señor. Por el camino veo los campos, quiero abrir toda mi alma, úsame siempre, solo tú, Señor. Muchos esperan por tu palabra, dame, oh Dios, fuerza y gracia, úsame siempre, solo tú, Señor. Quiero ser usado como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Día tras día yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego, úsame siempre, solo tú, Señor. Quiero ser usado como fuente de esperanza, como voz de tu amor. Día tras día yo soy tu siervo y en comunión yo me entrego, úsame siempre, solo tú, Señor. Úsame siempre, solo tú, Señor. Úsame siempre, solo tú, Señor. Muchísimas gracias al Cuarteto Arautos du Rey por acompañarnos con este hermoso mensaje musical. Y ahora, amigos, llegó el momento de abrir nuestras Biblias. ¿Quién estará el día de hoy compartiendo un mensaje especial para ti? Será el pastor Yaret Barrenechea. Él es presentador del programa Lugar de Paz, programa, por cierto, que se transmite por radio y televisión Nuevo Tiempo. Así que ya mismo quiero dar la bienvenida al pastor Yaret. Pastor Yaret, qué gusto poder saludarlo. Bienvenido. Y bueno, el tiempo es suyo y deseo de corazón que Dios lo use el día de hoy. Muchas gracias, Aileen. Bendiciones. Mis amigos y amigas, qué alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más. Siempre la Biblia es fuente de riqueza
riqueza espiritual, fuente de luz para nosotros. Es la palabra de Dios, la que Él reveló a lo largo de la historia para que nosotros podamos encontrar en ella siempre esa esperanza y podamos conectarnos con el Señor. Mis amigos, el día de hoy yo quiero estudiar la palabra de Dios contigo. Juntos vamos a abrir la Biblia, juntos vamos a deleitarnos en la bendita palabra de nuestro Padre. Pero yo quiero hacerte una pregunta para iniciar hoy el mensaje. ¿Alguna vez de repente has escuchado tu nombre que es llamado por última vez en alguna estación? De repente en algún aeropuerto, quizás en alguna estación de bus o estación de tren. ¿Has escuchado alguna vez que tu nombre es llamado y tú corrías con las maletas o de repente hacías todo lo posible para llegar a tiempo? Muchas veces quizás nos ha pasado eso. A mí personalmente también me ha sucedido. Y quizás en algún momento también he pasado por esas circunstancias, ese ajetreo, y escuchar tu nombre por allí pareciera ser que ya no hay más oportunidad, pareciera ser que pierdes todo. Sabes, amigo, amiga, Dios siempre ha estado llamando al ser humano, llamándolo para que vuelva a Él, llamándolo para que retorne a Él. En el mismo Génesis nosotros observamos cuando Eva y Adán cayeron en pecado. ¿Quién fue que buscó a la humanidad? Dios mismo. Dios mismo descendió, Dios mismo llegó allí y llamó a Eva y Adán, los trajo de vuelta a Él, porque lo que Dios quiere es que nosotros estemos con Él para siempre. ¿Sabes? Dios también hizo un llamado especial al mundo en la época de Noé. Y esa época de Noé, según Jesús, se parece a nuestros días. Mateo capítulo 24. Yo quiero invitarte a abrir la palabra de Dios. En Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el versículo 37, dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Una mirada rápida a Génesis, el capítulo 6, el versículo 5, nos permite de repente tener alguna idea de cómo eran los días de Noé, cómo estaba la gente viviendo en aquella época. Mira lo que dice Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate la situación, la circunstancia del pensamiento de aquellos hombres de aquella época. Estaban de continuo al mal, constantemente pensaban cosas negativas. Quizás en estos momentos tú estás pensando que eso se parece a nuestra época. Pues yo diría que sí. Poco a poco el ser humano está degradándose más. Poco a poco ya vamos viendo cada vez más violencia y más circunstancias difíciles en este mundo. Pero Jesús no solo eso dice en Mateo 24, 37, sino que el versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús coloca aquí un paralelo entre su venida y aquella vez en que hubo y ocurrió el diluvio, en aquella vez en que Dios ejecutó juicio sobre la tierra. Pero Dios, a la vez que ejecutó juicio, Dios también mostró su misericordia y su gracia. Su gracia misericordiosa se mostró en que Dios le dijo a Noé que construyera un arca, y Noé predicó por 120 años. Noé anunció el mensaje de Dios para el pueblo y para el mundo de aquella época. Pero dice aquí la Biblia, Jesús mismo lo dice, que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Sabes, mi amigo, mi amiga, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la segunda venida de Jesús. Hay un mensaje que también está siendo proclamado ahora en el mundo entero. Hay un mensaje que inició a proclamarse, es el último llamado de Dios a la tierra, a este planeta. Dios destaca ese último llamado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Dios, así como en los tiempos de Noé,
hubo un llamado, un último llamado para los habitantes de la tierra. De la misma manera, en estos tiempos, Dios está haciendo un llamado especial, un llamado que tiene que ver para permanecer fiel a Él y también un llamado para que tú puedas arrepentirte y convertirte y acercarte a Dios y entregarle tu vida. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar, dice el pasaje bíblico. Juan está viendo esa visión y Juan dice, el apóstol, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a todo aquel adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios está enviando este mensaje al mundo. Este mensaje dice allí, Juan ve volar por en medio del cielo a un ángel. Este ángel representa a los santos involucrados en la proclamación del mensaje de Dios. Este ángel vuela por en medio del cielo y nos muestra que el alcance de su mensaje es un alcance global, un alcance mundial, un alcance total para toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay ser humano que no va a escuchar este mensaje porque es un mensaje guiado por Dios. Pero hay un detalle aquí en esto. Dice que este ángel tenía el evangelio eterno. ¿Qué es ese evangelio eterno? ¿Qué es ese evangelio? Y sabes, mi querido amigo, amiga, este evangelio eterno se le dice eterno porque es el evangelio inalterable. Es el mismo evangelio que habla de la salvación. Es el evangelio que habla de la oportunidad para que el ser humano se arrepienta. Es el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 de Timoteo, yo quiero invitarte allí a abrir la Biblia en 1 de Timoteo 1:15. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1:15. Dice allí el Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol está hablando de que Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero, dice el apóstol. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Pero hay algo más. El apóstol Juan también al comenzar el libro de Apocalipsis, allí en Apocalipsis capítulo 1, yo lo tengo aquí en mi mano, Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. ¿Tienes allí la Biblia? Ábrela conmigo. Dice allí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando de Jesucristo, de aquel que nos amó, nos lavó, pero a la vez Él es el primogénito de los muertos, pero a la vez Él es el soberano, pero a la vez Él es el que nos redime, Él es el que nos salva. De ese evangelio eterno y poderoso está hablando aquí Apocalipsis, de ese evangelio eterno en donde se nos muestra a un Jesús prometido, a un Jesús que viene, que muere, a un Jesús que viene, muere, resucita, triunfante y va a los cielos e intercede por nosotros. Es el evangelio eterno que debe ser proclamado por todo el mundo. Pero este evangelio también implica juicio. Pero este evangelio también implica juicio. Por eso Jesús dice, y será predicado el evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio antecede al fin. Y es por eso que indica ya un momento de juicio. Solo que antes de eso, primer ángel de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 comienza clamando a gran voz. El clamor a gran voz de este ángel dice allí, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Juan utiliza aquí un lenguaje del Antiguo Testamento para hablarnos acerca del temor a Dios, del amor y la reverencia que debe haber a ese Dios todopoderoso. ¿A qué se refiere con temor de Dios? El sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 decía, el fin de todo discurso es este,
Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso es ese: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El guardar los mandamientos está conectado al hecho de temer al Señor, al hecho de temerle y de amarle, de adorarle. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero todo esto en Deuteronomio está conectado con el hecho de una salvación poderosa de Dios, de la gracia divina. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel que le tema, que ande en sus caminos, que lo ame, que lo sirva, que guarde sus mandamientos. Pero sabes, el libro de Deuteronomio es un libro que puede ser llamado como el libro del agradecimiento por la liberación poderosa de Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 al 21 en adelante, hay 2 versículos ahí que quiero compartir contigo. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Dios está apelando el hecho del temerle al detalle de que Él es el cumplidor del pacto. Él es el que ha hecho el pacto y Él es el que cumple ese pacto. Entonces Dios está diciendo: témanme, porque yo soy el que he cumplido mi pacto, pero además soy el que los he liberado. Aquí el hecho del temor está conectado con la liberación poderosa de Dios, como agradecimiento a un Dios que está dispuesto a darlo todo por nosotros. Temer a Dios es reconocerle a Él como soberano, es reconocerle a Él como el creador, como el libertador. Poderoso mensaje. Pero además dice allí: dadle gloria. Y sabes, acá hay un detalle importante. Gloria en el hebreo, así está escrito en el hebreo, es kabot. Y kabot significa peso. Y en el Antiguo Testamento esto hacía referencia al peso o a la influencia que una persona tenía. En este caso, cuando se está hablando de darle gloria a Dios, se está hablando de darle el peso a Dios en nuestra vida. ¿Y qué influencia tiene Dios en tu vida? ¿Cuál es el peso de Dios en tu vida? ¿Ocupa Dios el primer lugar en tu vida? ¿Ocupa Dios el primer lugar en todos los aspectos de tu vida? El primer ángel decía: teme a Dios y dadle gloria. Y este ángel está apuntando al hecho de que toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 10:31: todo lo que bebéis o coméis y cualquier otra cosa que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Es decir, toda nuestra vida debe estar para la gloria de Dios. Amén. Solo que este ángel está diciendo allí: temed a Dios y dadle gloria, por una razón: porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es la hora de ese juicio? ¿En qué momento se da ese juicio? Este juicio nos hace pensar en un evento del Antiguo Testamento, no en un evento, sino en que en el Antiguo Testamento también se hacía juicio y se llamaba el día de la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote ingresaba al santuario, al lugar santísimo del santuario celestial, llevando sangre de animal, sangre de macho cabrío, para expiar los pecados del pueblo, con el propósito de eliminar los pecados del pueblo. Esta hora de este juicio hace referencia a ese momento del día de la expiación, pero va a ser una expiación cósmica, universal. Ya no hace referencia explícitamente a que se vaya a realizar un día del juicio terrenal, sino un juicio cósmico para toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, ese día de la expiación tenía resultados, y Levítico capítulo 23 nos habla acerca de esos resultados. Levítico 23, versículo 28 y 29 dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo.
hay resultados y hay consecuencias. El resultado de los que se afligen es que ellos son reconciliados, pero el resultado de los que no se afligen es que son cortados, muertos. Entonces este juicio implicaba algo muy importante en la vida. Y cuando Apocalipsis 14:7 dice la hora de su juicio ha llegado, es porque la hora de la fase final de la salvación para el mundo, para la humanidad ha llegado. La fase final de la obra salvífica de Dios ha llegado. Y este juicio cósmico universal también ha llegado. ¿Cuándo se da ese juicio? Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 y 15, nos damos cuenta que este juicio se da antes de la venida de Jesús. Si leemos allí el versículo 14, dice: miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le decía: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y aquí se habla de una hora de cegar. Esa hora de cegar es la segunda venida de Jesús. Nadie sabe el día y la hora de la venida de Jesús, pero hay un tiempo marcado y esa es la hora de cegar. Solo que antes de la hora de cegar se va a realizar la hora del juicio. Es la hora del juicio. ¿Cuándo es esa hora de su juicio? Sabes, amigo, amiga, esta hora de su juicio es la última profecía con fecha que tiene la palabra de Dios. Por eso es muy importante. Y para saber más información sobre esto, solamente Daniel nos puede dar esa información. Daniel capítulo 8, versículo 14, mira lo que dice la palabra de Dios. Daniel 8:14 dice la Biblia: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Allí está hablando acerca de la purificación de ese santuario. Purificación significaba también, allí se puede entender como justificación. Purificación también se puede entender allí como vindicación. Podemos entender todo eso a partir de esa palabra purificación. ¿Y de qué santuario está hablando? Está hablando del santuario celestial, allí donde se va a iniciar ese juicio o donde se iniciaría ese juicio. Pero ¿cuándo se inicia? ¿Cuándo se cumplen esas 2300 tardes y mañanas? Según la profecía, 2300 tardes y mañanas vienen a ser 2300 años. Y si tomamos en cuenta el dato que nos da Daniel 9:25, esta profecía se inicia el año 457, cuando se da el decreto de Artajerjes, el decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces, desde el año 457 contamos 2300 años y nos da el año 1844. Es 1844 cuando se inicia este juicio. Ese juicio especial, ese juicio donde los nombres de los fieles de Cristo que están escritos en el libro de la vida son llevados a juicio. Pero es un juicio a favor de los santos. ¿Quieres tener un poco más de información? Daniel 7 nos muestra más detalles. Dice el versículo 9 y el versículo 10. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando de ese juicio. El juez es el anciano de días, representa a Dios el Padre. Allí está el Padre en el momento del juicio, iniciando el juicio. Los libros se abren y alrededor hay millares y millares de seres celestiales que están participando de ese juicio. Solo que mira allí el versículo 22 de Daniel capítulo 7.
hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos, dice la palabra de Dios, a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea que antes de recibir el reino va a haber este juicio. Este juicio es a favor de los santos. Es un juicio a favor del pueblo de Dios. Es un juicio que favorece a los santos que están escritos en esos libros que se abren. Es un juicio que favorece a aquellos que aceptan a Jesús su Salvador. Es un juicio que lleva a la eliminación final del pecado. ¡Qué poderoso mensaje! Por eso Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice allí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús quiere confesar tu nombre en este juicio delante de su Padre, delante de sus ángeles. Él quiere confesar tu nombre. Él no quiere borrar tu nombre del libro de la vida. Él quiere que tu nombre esté escrito allí. Él quiere que tu nombre esté en ese libro de la vida para que tú seas redimido, para que tú seas salvo. Por eso Jesús decía en Lucas, el capítulo 10, el versículo 20, nuestro maestro les decía a sus discípulos allí, les decía: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora Jesús dice: regocíjense porque sus nombres están escritos allá, porque en el momento del juicio sus nombres van a ser colocados allí y Cristo Jesús va a poder colocar su sangre. Cristo Jesús va, así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba con sangre de animal al lugar santísimo, Cristo Jesús ahora se presenta con su propia sangre a favor de nosotros. Mis queridos amigos, amigas, ¿está tu nombre escrito allí en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito allá? ¿Deseas tener tu nombre escrito allá? Este mensaje es un mensaje de poder para el pueblo de Dios. Este mensaje es un mensaje para que el pueblo de Dios permanezca fiel, pero también es un mensaje para que aquellos que no han aceptado a Jesús lo acepten. Por eso el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 8, el versículo 1, el apóstol Pablo decía: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amigos y amigas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El resultado de este juicio va a ser vida eterna para los santificados, vida eterna para los que eligieron a Jesús y muerte eterna para aquellos que no decidieron por Cristo. Por eso es que Cristo Jesús está haciendo todo lo posible para que tú le aceptes, porque ninguna condenación hay en Él. Ahora el apóstol Pablo amplía esto diciendo en Romanos 3, 24 y 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién es nuestra justificación? Cristo es el que nos justifica. ¿Quién es el que va a acusar? Nadie, porque Cristo es el que justifica. Entonces en ese juicio necesitamos ser justificados por Cristo. Este es el mensaje de este primer ángel. Temed a Dios, dadle gloria, en el que ocupe el primer lugar en tu vida, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en ese juicio Cristo está a tu favor. Acepta a ese Jesús. Pero no solamente eso dice el primer ángel, sino que el primer ángel dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, nos hace un pedido de adoración. Adoren al Creador, dice el Apocalipsis capítulo 14, 7, el mensaje de este primer ángel. Esta adoración debía ser una adoración en base a los mandamientos de Dios y en base al sábado del Señor. Por eso cuando leemos Éxodo 20:11, la palabra de Dios dice allí en Éxodo 20:11 que la adoración a nuestro Padre Celestial debe estar basada
en esos mandamientos y en el sábado, dice allí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Ahora Deuteronomios capítulo 5, versículo 15, dice allí el Señor: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El mensaje de este primer ángel está apuntando a que debemos adorar a nuestro Dios el día sábado, porque Él es el creador y Él es el redentor. Entonces, mis amigos, este mensaje del primer ángel nos llama a que nosotros podamos reconocer a Dios, nos llama a que volvamos a Él otra vez para adorarle, para temerle. Es mensaje tan poderoso de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, 8 dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia significa confusión. Babilonia aquí está opuesta a la iglesia de Dios. Babilonia simboliza aquí ese cristianismo apóstata, es la iglesia infiel, corrupta, que pretende representar a Dios. Por eso el mensaje de este ángel está anunciando la caída de ese cristianismo apóstata y está dándole un mensaje al pueblo de Dios para que tenga cuidado de esa iglesia, de esa comunión de iglesias que de repente se están uniendo en contra del mensaje de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, representa a esta mujer, a esta Babilonia, como una mujer que está sedienta de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro, porque esta mujer está en contra de los santos del Altísimo, pero le llegará su final. Le llegará su final, y es por eso que Dios advierte a su pueblo en Apocalipsis 18, versículo 4, diciendo: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios le advierte a su pueblo a que salga de Babilonia, pero esta salida, así como es una advertencia, también tiene un enfoque en la misión. Porque nosotros estamos viviendo en este planeta y nuestra misión no acaba. El mensaje del primer ángel es el mensaje que debemos seguir proclamando, debemos seguir predicando. Este mensaje que se está dando aquí en el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje que el pueblo remanente de Dios debe seguir predicando, debe seguir anunciando. Ese mensaje de advertencia, pero también un llamado a la conversión. Luego viene el mensaje del tercer ángel. Dice Apocalipsis 14, 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero además dice allí el versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Y el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este mensaje, el último mensaje del tercer ángel, es un mensaje muy importante para el pueblo remanente de Dios. Este mensaje se conecta con Apocalipsis 12, 17, porque allí es el dragón el que está airado contra la iglesia remanente y se muestra cómo el pueblo remanente sufre ese ataque del dragón, pero resiste. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el que está detrás de la bestia, detrás de su imagen, es el mismo dragón. Por eso Dios advierte: tengan cuidado, pueblo mío, de adorar a la bestia y a su imagen. Tengan cuidado, pueblo mío, si no es que ustedes no deben adorar
a ellos, sino deben adorarme a mí, al verdadero Dios, al creador del universo, al creador de todo lo que existe, al Señor del sábado. Adoradme, dice el Señor. Por eso este último mensaje del tercer ángel se conecta con el pueblo remanente de Dios. Un pueblo que va a pasar por circunstancias difíciles, sí, pero su final va a ser un final glorioso, un final maravilloso. Este mensaje del tercer ángel nos muestra también que hay dos pueblos. Un pueblo que adora a Dios y un pueblo que adora a la bestia y a su imagen y por ende al dragón. ¿Saben cuál va a ser el final de ese pueblo que adora a la bestia y a su imagen? El versículo 10 y versículo 11 dicen que beberá del vino de la ira de Dios, que será vaciado en el cáliz de su ira. Pero Apocalipsis 19, el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Qué poderoso mensaje nos está dando Dios allí. Nos está mostrando el destino de los malos, pero saben, también nos da el destino de aquellos que permanecen fieles a Jesús. Por eso Dios, en ese contexto del fin, alienta a su pueblo y le dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo remanente. Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo que tiene la fe de Jesús. Porque a pesar de que de repente van a sufrir persecución por parte de la bestia o del dragón, porque a pesar de que de repente van a pasar por dificultades muy difíciles en el tiempo del fin, Dios tiene para ellos gloria y riquezas eternas. Por eso Apocalipsis capítulo 14 del 1 en adelante dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Gloria a Dios. Aquellos que aceptan a Jesús, aquellos que adoran a Dios y tienen en su corazón el mensaje del primer ángel, van a recibir la gloria de Dios, van a ser parte de los redimidos y van a estar con el Cordero en el monte Sión, en la Nueva Jerusalén. Mis queridos amigos, amigas, este mensaje de los tres ángeles es un mensaje, un último llamado de Dios a todos los moradores de la tierra. Un último llamado de Dios para que se arrepientan. Un último llamado de Dios para que vuelvan a Él. Pero también es un llamado para el pueblo remanente de Dios, para que el pueblo remanente de Dios se levante y predique el mensaje poderoso, el último mensaje, el último llamado de Dios al planeta Tierra, con la certeza de Apocalipsis 17:14, que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Querido amigo, amiga, Dios te está realizando este último llamado a ti, para que tú le temas, para que le des gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y estamos en juicio. Y para que tú le adores con todo tu corazón, y para que proclames este mensaje verdadero que está en la palabra de Dios, para que tú aceptes esa verdad en tu vida y para que tú también te vuelvas un mensajero como esos ángeles que proclaman estos mensajes al mundo entero. Estos ángeles somos nosotros los que proclamamos este mensaje de verdad al mundo. Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pueblo remanente de Dios que Dios levantó a partir de 1844 para proclamar este mensaje al mundo, con la certeza de que tenemos victoria en el Cordero. Y sabes, el final feliz para los redimidos y para aquellos que aceptaron a Jesús se da en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y 3. Juan dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
Ese es el destino de Dios para ti y para mí. Si tú hoy aceptas el último llamado de Dios en tu vida, tu destino va a ser un destino glorioso. Tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y allí Jesús va a colocar su sangre y se va a presentar en tu lugar. Y en el día del juicio que estamos viviendo ahora, tú serás uno de los victoriosos. Victoriosos por la sangre del Cordero, por Cristo Jesús nuestro Redentor. Yo quiero invitarte el día de hoy para que tú aceptes este llamado, este último llamado de Dios. Estos redimidos, dice el versículo 3 del capítulo 15, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Un día Jesús vendrá por segunda vez. Cuando Él venga, Él quiere tenerte a ti. Por eso este último llamado del mensaje de los 3 ángeles está siendo proclamado ahora por el remanente de Dios. Y yo te invito para que tú te unas a ese remanente y para que tú también prediques este mensaje, para que aceptes a Jesús y puedas estar con Él por toda la eternidad. Acepta este último llamado. Hoy está aquí conmigo los arautos du Rey. Ellos van a cantar una hermosa melodía musical. Mientras ellos cantan, yo te invito para que tú aceptes este mensaje, este último llamado de Dios, y para que te vuelvas también un mensajero de Él. Una vez más oscureció, el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor
será mi hogar. La venida de Jesús está cerca, muy cerca. Y el último llamado de Dios es para ti. Allí donde estás te invito para que podamos orar a Jesús. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorar este mensaje en nuestro corazón, a adorarte, a temerte con toda nuestra alma. Y ayúdanos, Señor, a aceptarte como nuestro Salvador personal. Queremos estar contigo por la eternidad. Queremos estar contigo allí en el mar de vidrio y cristal, victoriosos y triunfantes, adorando al Cordero inmolado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con el corazón lleno de esperanza que llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Adoración Especial. Te enviamos un gran abrazo. Que Dios te bendiga.